Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en otro recorrido leído sobre lo escrito. Reacomodando mis libros ayer, me encontré con un texto que había completamente olvidado su existencia y que fue publicado en esta revista que durante una etapa de su gestión, cuando Paola Santos Coy, una amiga muy querida, era directora del Museo El Eco, ella impulsó esta publicación y en uno de sus números me invitó a escribir. Lo que voy a leer es parte de lo que viene en la publicación que les comento, referente en buena medida a los proyectos que tuvo el museo durante el año 2013. El texto que voy a leer se titula Entre el tiempo y la ciudad, una baldosa mal acomodada. Verán que entre el texto hay ciertas citas, hay una constante infiltración de citas de otros autores, entonces marcaré las pausas y el autor en los momentos en que esto suceda. Inicio con una cita de Henri Lavoie. Y ante la infinita movilidad de las cosas, buscó invariables. Fin de cita. Empezó recortando mapas, como si se adentrara en un ejercicio de precisión. Volcó sus días sobre las diversas cartografías que pudo encontrar de su ciudad natal. Invadido por una asfixiante exactitud, fue ahuecando los volúmenes uno a uno, abandonando solamente las calles como delicadas y frágiles nervaduras en convergencia. Vaciadas de sustancia funcional, los entramados urbanos aparecían ahora como queriendo resistir el inminente desapego. Perdón, me perdí. Retomo. Como queriendo resistir el inminente desapego entre destinos y vialidades, casi conscientes de haber perdido el sentido de su existencia. Como pasajes de acceso y retorno entre sitios fundidos de significado por aconteceres empalmados, propios y ajenos. Fue así como las rutas perdieron sentido. A pesar de seguir ahí, blandiendo sus nombres sobre una misma, ahora casi fútil ubicación, sabiendo quizá desde entonces, desde ahora, que ya ubicaban nada. Rutas que habían perdido la latencia de aquella silenciosa complicidad cuyo entendimiento obligado emergía de tanta urgencia por saber guiar los cuerpos a esos lugares donde antes. Devastadas las manzanas, baldíos los bloques antes construidos, cegados de cuerpos habitables, los mapas del incipiente artista entregaban a la mirada una cuadrícula de trazo a un complejo cuya lógica seguía desmaterializando, incluso detrás de su modesto enmarcado, como si los cuerpos arquitectónicos extraídos todavía ejercieran sobre el plano una fuerza centrífuga implacable, insatisfecha,
hasta desencajar los últimos trazos y andares de su contexto. Empezó recortando mapas porque quería reconfigurar el recuerdo de aquella esquina donde había dejado la memoria. Inicia una cita de Hélène Cixous. Tenía que pasar todos los días a la altura del castillo. La ayuda provenía de la estatua de Juana de Arco. La gran mujer blandía su lanza flameante y le mostraba el camino hacia el castillo. Una mañana, en la plaza, no había nada. La estatua no estaba ahí. No había aquella huella del castillo. En lugar del santo caballo, una penumbra mundial. Todo estaba perdido. El aquí de la nada duraba y nadie. La gran estatua de oro no había resistido. Fue su primer apocalipsis. La ciudad perdió algo de su solidez. Ver era un creer cojeante. Fin de cita. Es preciso comprender la consistencia de la desaparición. A pesar de lo que pudiera creer la mirada, lo desaparecido no se desarma de un golpe. Tampoco se extiende en rendición sobre el tiempo de una noche. Lo que habría que entenderse sin reparo es que la desaparición no acontece delante de uno, tampoco a nuestras espaldas, pues resulta que no es un cambio físico, matérico, que pudiéramos considerar, al menos en cierta medida, independiente de nuestra propia existencia. La desaparición de un espacio habitado sucede por efecto de una desintegración gradual que se va gestando dentro del cuerpo aparente sin anunciarse, restando de sí la marca en confesión perpetua, restando de sí su ser cenizo. Cita de Jacques Derrida. En el presente, aquí, ahora, una materia, visible, pero apenas legible, que al no remitir más que a sí misma, ya no traza huella, a menos que solo trace al perder la huella que ella sigue siendo apenas. Fin de cita. Nadie ha podido establecer con claridad cuánto tiempo dura este acontecer en desmoronamiento interior. Pues es claro que cuando una parte del contexto urbano, cotidiano, desaparece, lo que se pierde es su registro activo en nuestra memoria y la posibilidad de retrazarnos corporalmente en convivencia con aquel espacio dado o erigido en el que apenas por un segundo fuimos conscientes de la inminente y compartida desintegración con la que cargan nuestras propias dimensiones. Por ello es que resulta tan recomendable configurar algún tipo de llamado anticipando la duplicidad de la pérdida, para dejar en el nombre algo de sí, alguna especie de nota inscrita, escuchable, sensible, insuflada de pasajera sutileza sobre la piel de la ciudad, presagio o invitación, con la esperanza de que alguien recupere en ella su horma. Cita de Georges Perec. Todo el trabajo de escribir se hace siempre en relación con algo que ya no existe.
que puede fijarse durante un instante en la escritura como una huella, pero que ha desaparecido. Fin de cita e inicio una cita de Franz Kafka. A todo esto se agregó que ya la segunda o tercera generación reconoció el sinsentido de edificar una torre que alcanzase el cielo, pero no obstante, los vínculos mutuos ya eran demasiados como para abandonar la ciudad. Fin de cita. Frecuentemente decía que así había sido su vida, toda, la rota y la de antes, una desgastante negociación entre huellas y heridas. También le gustaba creer, entre suspiros, que la vida de los viajes se levanta sobre otra calidad de cimbra, si tan solo por estar fugaz y aligerado, por ese estar fugaz y aligerado que se asume cuando se deja al cuerpo enfrentarse a los linderos de su propia movilidad. Sin embargo, hay algo que comparten estos registros distintos del recuerdo cuando sepultados en un mismo colado. Destinados o desvalidos, ambos terminan por fraguar. Y sobre la superficie de nuestra fachada restan, desfigurando la continuidad de la faz, esos ahuecamientos, burbujas de aire, pequeñas cicatrices que, si se recorren con la punta de los dedos, reconocen sin equívoco la resonancia que replican sus propias heridas, esas que también hacen fachada. Asumir propio el tiempo infligido que dura de invisibilidad, la herida sería lo único, a su mirada justificable, para afrontar con dignidad, deshacerse como huella, dispuesta, entregada. Así es como sucede, se dice casi esperanzada, que las heridas de uno se convierten en huellas para el otro. Cita de Tadao Ando. Un tatami está pensado para que una persona pueda acostarse. Representa el espacio de una persona, pero también es el espacio idóneo para que dos personas se sienten cara a cara. Si lo alzas, el tatami se convierte en una puerta. Fin de cita. En esta ciudad, las posibilidades de reconocernos entre la multitud y el vacío eran casi nulas. Sucedió, supongo, por pura necesidad, como para sostener alguna suerte de equilibrio cuyo peso habríamos de ir calibrando juntos. Se necesitaba compartir el tremor de la pequeña muerte que abisma los umbrales para afianzar la resistencia de una cierta densidad de amaneceres sobre la misma cama. Amaneceres desvalidos, revelados en la silueta de su propia fortaleza, cuando se encuentran durando el tiempo de inquebrantable intimidad del entre dos. Cita de Marguerite Duras. No sé quién hizo la fotografía de la desesperación, la del patio de la casa de Hanoi. Fin de cita. Recordaba haber leído sobre ese otro patio, el mismo, el de la baldosa mal acomodada. Recordaba tal como él lo había descrito desde los primeros años,
cuando su cuerpo aprendió a andar sobre un mal paso, torcido, quebrado, ajeno. El recorrer de su caminar, como el de su pensamiento, habían aprendido desde muy jóvenes a dar lugar a ese fallo imprevisto con el que había que vivir, sin el que sería imposible siquiera intentar habitarse. Esa falta o ese estar en falla que interrumpía el ritmo entre las piernas, los pies, el torso, los brazos, el cuello y la mirada sobre el geométrico tendido, solo y solo por ella, desarmonizado, vuelto en vida. Parte de un para siempre en busca de resarcir, de enmendar, de recuperar lo que de origen le había sido destinado por defecto. Entre los susurros de otras lenguas anegadas, transpirando al exterior de la morada de infancia, la desterrada colonia había logrado introducir en el tamaño de una sola baldosa el desconfiado desfiguro de su condición en impuesta coexistencia. Ella le habló entonces de los desencuentros entre la espalda y el dolor que anclan toda extranjería. Cita de Maurice Blanchot. Él se daba cuenta de que quizá ella lo había olvidado todo. Eso no le molestaba. Se preguntaba si no deseaba adueñarse de lo que ella sabía, más por el olvido que por el recuerdo. Todo lo que ella dice representa pensamientos antiguos y palabras anteriores. En un sitio distinto de este, él las comprendería. Aquí las escucha demasiado tarde. Gracias por su tiempo, por su escucha y espero vernos pronto. Buenas tardes.